El propósito de esta clase de hoy es demostrar que la disciplina en la iglesia tiene el propósito de algo, y es proteger los límites del reino de Dios. Lo repito, la disciplina en la iglesia tiene el propósito de proteger los límites del reino de Dios. Y para ello vamos a utilizar nuestro capítulo base, vamos a llamarlo así, que es Mateo capítulo 18. Así que por favor acompáñenme a Mateo capítulo 18. ¿Están allí? Amén. Voy a utilizar los primeros 4 versículos, pero vamos a estar compartiendo casi todo el capítulo. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesucristo aquí? Él comienza estableciendo quiénes son los que pertenecen al reino de los cielos. Ese es el concepto más amplio del capítulo 18 de Mateo. Para la mayoría de los judíos del primer siglo, los límites del reino de los cielos estaban claros, muy claros. Quienes estaban dentro y quienes estaban fuera del reino. Para los judíos del primer siglo, acuérdense que esta carta fue principalmente, esta porción, fue dicha a quienes, a los discípulos, ¿cierto? A los apóstoles. Y dentro del reino de Dios ellos entendían que todos los judíos y todos los israelitas que estaban procurando obedecer la ley de Dios, que estaban haciendo su mayor esfuerzo por someterse a la palabra de Dios y obedecerla, y los demás, es decir, todos los que no eran judíos, y los que eran judíos pero no estaban haciendo su mejor esfuerzo para obedecer la ley de Dios, esos estaban fuera. Entonces vemos aquí, los judíos que se estaban esforzando para obedecer la ley de Dios, ellos entendían que eran los pertenecientes del reino de Dios, del pueblo de Dios. Pero los gentiles y los judíos que no estaban practicando y obedeciendo la ley de Dios, estaban fuera del reino. Pero ahora Cristo, hablando de los niños, quiere hacerles ver a sus discípulos que la pertenencia del reino de los cielos no es un asunto de raza o nacionalidad, es un asunto del corazón. Él estaba haciendo un momento, ustedes son judíos, yo sé cuál es su contexto, pero ya no, el pueblo de Dios ya no es un asunto de raza o de nacionalidad. Dice ese mismo texto: si os convertí y os hacéis como niño, no importa la nación que ustedes pertenezcan, no entraréis en el reino de los cielos. Esa es la interpretación lógica. Si ustedes no se convierten y no se hacen como niños, no importa la nación que ustedes pertenezcan, no entraréis al reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Jesús estaba con sus discípulos y llamó a un niño, y ese niño vino, ven acá, y se puso en medio de ellos. Repite Jesús: todo el que se humille como este niño entrará al reino de los cielos. Pero surge 2 preguntas. El Señor Jesucristo estaba enseñando que los niños por ser niños van al cielo. ¿Qué creen ustedes? ¿No? De hecho, esto es algo claro y evidente.
¿Qué hace o qué pertenece? ¿Cómo estamos seguros de que un niño pertenece al pacto de Adán? Y es que muere. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a más específicos. ¿La muerte fue el plan principal de Dios? No, la muerte vino por la caída. Y que un niño muera es que pertenece a esa parte de ese pacto. Aquí decimos, bueno, pero es que él no hizo nada y todo eso. ¿Muere o no? Muere. Pertenece al pacto de Adán. Si el Señor lo salva o no, sigue siendo la decisión del Señor. Y aquí, y la escritura no es explícita ahí, pero siempre la elección es importante en esta cuestión. Si el Señor salva a ese niño o no, es cuestión de su decisión, como siempre. Así que Él no está enseñando que todos los niños van al cielo por ser niños. Y tampoco está enseñando que nos ganamos el cielo obedeciendo a Jesús como este niño. Entonces yo no puedo ir al cielo por obras, no, para nada. No, pero el niño lo obedece, no, no es por obras. Él nos enseña que el verdadero creyente y que de verdad pertenece al reino de los cielos es el que se ha humillado al Señor Jesucristo, reconociendo su dignidad, reconociendo su pecado y renunciando a su autonomía y rindiéndose a Jesús. Tú eres mi Señor. Repito, Él está diciendo esto. Solo el que se ha humillado, como este niño, hablando de la humildad, reconociendo su pecado, reconociendo su maldad, reconociendo que ha pecado contra el gran Dios, solo ese pertenece al reino de los cielos. Solo el que reconoce, Jesús, tú eres mi Señor, es el que le pertenece el reino de los cielos. Entonces, el verdadero creyente no es solo el que profesa ser cristiano con su boca. Ustedes han visto bastantes profesantes en su vida cristiana, ¿cierto? Yo soy cristiano. ¿Y su vida? Todo lo contrario. No es. Decía Sujel Michelén con respecto a esto. Si se mueve como tigre, si camina como tigre, si come como tigre, entonces es un tigre, ¿cierto? Yo soy cristiano, pero tu vida no está dando testimonio de eso. Te comportas como uno diferente al cristianismo. Amigo o amiga, no te engañes. Tú no eres cristiano. Entonces, ¿una obediencia perfecta se espera del cristiano? No, pero sí una obediencia sincera. Esos son los que pertenecen al reino de Dios. Alguien que se está esforzando con su vida. Él se esfuerza con su vida constantemente a vivir en el estándar de Dios. Él ve la ley de Dios, no se aleja, sino que ésta moldea su vida. Cuando reconoce que pecó, se arrepiente. Y eso también es importante en el cuerpo. Una iglesia sana es que se ve a la luz de la Escritura, a la luz del espejo de la Escritura, decir, sí, yo he pecado. No perfectamente, pero sí sinceramente. Precisionismo bíblico. Perfeccionismo no, pero sí que está buscando vivir a la precisión en su vida diaria las Escrituras. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia con un individuo que dice ser cristiano, pero se rehúsa a arrepentirse de su vida pecaminosa luego de haber sido confrontado por un miembro, por dos y luego la iglesia? Repito, ¿qué debe hacer la iglesia con un individuo que dice ser cristiano, pero rehúsa arrepentirse de su vida de pecado? Exactamente, acompáñame a Mateo 18, 7, capítulo 18, verso 7. ¿Qué dice? Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, hablando del segundo paso, que lo vamos a explicar más adelante, estos dos hermanos. Y si no oyere a la iglesia, tenle, ¿por qué?
por gentil y publicano. 18, 17. 18, 17. Bueno, vamos a repetirlo otra vez. Mateo 18, 17. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia, después de este proceso, no puede seguir reconociendo la veracidad de la profesión de fe de este hombre. Esto significa tenerlo por gentil y publicano. Pero quiero profundizar eso. ¿Qué es gentil? ¿Qué es publicano? Quizás algunos lo saben, pero no todos. El gentil era el extranjero en el pueblo de Dios. Él no era judío. Él, según veía al pueblo judío, él no pertenecía al pueblo de Dios del antiguo pacto. Este era el gentil. Y el publicano era uno que era judío, pero era recolector de impuestos. Siendo judío, era considerado como un traidor que les cobraba impuestos a otros judíos para dárselo a Roma, a los romanos, al pueblo que lo estaba pisoteando. Y de paso, enriquecerse traicionando a su propia gente. Así que en la mente del judío, ni el gentil ni el publicano estaba en los límites del reino de los cielos. Ellos estaban claros. Estos que se comportan de esta manera no son el pueblo de Dios siendo gentil, y estos publicanos cobradores de impuestos tampoco eran el pueblo de Dios. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que así debe considerarse aquellos miembros de la iglesia que se rehúsan a someterse a la autoridad de Cristo al no querer escuchar la amonestación de la iglesia. Tenlo como gentil y publicano. Como alguien que, al igual que el publicano, con su vida, con su pecado, está traicionando al evangelio. Está traicionando al Dios de las Escrituras. Está traicionando al pueblo de Dios. Esto significa que aceptar a un individuo dentro de la iglesia local, estamos reconociendo públicamente como un ciudadano del reino de Dios. Por eso alguien compara las iglesias locales como las embajadas del reino de Dios, que expiden el pasaporte que nos acredita como ciudadanos del cielo. Cuando nosotros decimos como iglesia, ya empiezas a formar parte de nuestra membresía. La iglesia completa, no solamente los pastores ni los líderes, están reconociendo que esa persona es un ciudadano del reino de los cielos. Por eso es que es tan importante, y este proceso a veces las personas dicen, es muy largo este proceso de membresía. Es que queremos estar seguros de que tú seas un representante del reino de los cielos, porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestro pueblo, se trata de Dios. La membresía de la iglesia da el pasaporte que nos acredita como un ciudadano del reino. Por lo tanto, si luego de haber pasado por ese cuidadoso proceso de amonestación en privado, semiprivado y público en la iglesia, después de hacer un esfuerzo infructuoso de ganar a ese hermano en amor. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿El proceso cómo empieza? Ve tú al hermano en privado. ¿No te escucho? Hermano, estás pecando de esta manera. ¿No te escucho? Ve con 2 testigos. Que no sean tus panas o tu persona más cercana. Alguien que sepa que es maduro y sea objetivo en esta situación. Y si tampoco los escuchó, dilo a la iglesia. Es importante reconocer eso. Decía un hombre del Señor, hablando de este proceso, de que cuando la iglesia va a excomulgar a una persona,
tiene que verse como un verdugo, pero un verdugo diferente. Un verdugo que su vida y sus rodillas den evidencia del que él se ha postrado ante su Dios por el dolor de aquel. Sus rodillas están rotas de tanto orar para que el Señor permita ser restaurado aquel. Y se levanta llorando con lágrimas en sus ojos para aplicar la excomulgación. Por eso es que es importante hacer un esfuerzo en amor, porque solamente tú muestras el amor de esa manera, en amor. O sea, no, mira, este pecó así, vamos a excomulgarlo. Tú estás yendo contra la Escritura. Un proceso que realmente te duela. Él es tu hermano. No lo haríamos así con unos hermanos de la familia, ¿verdad? Tu hermano en tu iglesia es así. Él necesita tu amor en este proceso. No simplemente está pecando, quizás él no lo sabe y ya se acabó en la primera. Wow, no lo vi así, gracias hermano. Se acabó. Wow. Así que si tú vas con un corazón malo a disciplinar a un hermano, tú estás pecando. Tú estás pecando. Y de hecho, si llega a ir a la tercera, que es a la iglesia, y la iglesia se da cuenta que los que están disciplinando a ese hermano o hermana están en lo correcto, la disciplina corre hacia ellos. No, ya va, hermano. Ese proceso que ustedes hicieron no es correcto. Hermanos, ustedes tienen que arrepentirse. Así que, amor, pero también cuidado. Y Biblia, mucha paciencia, oración, lágrimas en ese proceso. Ahora, ¿quién está dentro y quiénes están fuera? Es importante para nosotros entenderlo con su vida para que el mundo no se confunda. ¿Han escuchado? Mira cómo se comporta aquel. Y él dice que es cristiano. ¿Lo han escuchado? Traemos confusión al mundo. Cuando no disciplinamos a un hombre, le decimos, no, él es cristiano, estamos confundiendo al mundo. Estamos diciendo, no, pero mira, él se congrega en esa iglesia y que es miembro de esa iglesia. El mundo queda confundido. El mundo tiene un criterio distorsionado de lo que es el cristiano. Mira que el cristiano, 3 mujeres, es un ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Confundimos al mundo. Recordemos un evento que ocurrió al principio de la creación, que ilustra lo que quiero decir. Adán debía cuidar el huerto, labrarlo y protegerlo, ¿cierto? Adán no debía permitir que la maldad entrara en aquel huerto. Ese huerto fue el primer santuario donde Dios manifestaba su presencia especial. Ahí estaba Dios. ¿Pero qué hizo Adán? Adán debió dejar fuera a la serpiente, pero no lo hizo. Él tenía que guardar los límites del huerto. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como miembros de la iglesia. Procurar que la maldad no entre a la iglesia. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Procurar que la maldad, la cosmovisión de la caída, entre a la iglesia. La iglesia es descrita como ¿qué? Como la esposa de Cristo, ¿cierto? Y la esposa de Cristo es la ayuda idónea del segundo Adán. Estamos unidos por la fe, somos un cuerpo con Él y por lo tanto tenemos la responsabilidad, hasta donde sea posible, de que la membresía de la iglesia sea pura. Recuerden, no perfeccionismo, pero sí precisionismo. Hasta donde no sea posible, tenemos que guardar que la membresía de la iglesia sea pura. No queremos confundir al mundo. Sobre todo, no queremos dejar de darle gloria a Dios por decir, bueno, hacerse la vista gorda. No. Esto significa, una vez más, que una persona que se rehúsa a escuchar las amonestaciones
que quiere seguir viviendo su vida coqueteando con el pecado, que no escucha la reprensión de sus hermanos, no está evidenciando una conversión genuina. No se está colocando bajo la autoridad suprema de Jesús como Señor, Rey y Amo. Eso es lo que evidencia una persona que quiere seguir. Oh, no me digas eso, yo quiero seguir en esto. Pero no te atrevas a decirme que no soy cristiano. No te atrevas a decirme que no soy cristiano. ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes? Aplicar esta medida disciplinaria no es falta de amor. Es todo lo contrario. Mantener en la membresía de la iglesia a una persona que no está dando evidencia de haber nacido de nuevo es negar la posibilidad que vea su condición y algún día venga la verdad y se arrepienta. Si tú dices, bueno, que el pecado yo sé que está cometiendo este pecado y no lo reprendes, no lo disciplinas, no lo amonestas, tú no lo estás amando. De hecho, ni siquiera lo consideras como tu familia. Porque apenas se enferma un familiar o le pasa algo malo, vamos corriendo a auxiliar y eso está bien. ¿Qué pasa aquí? Que no te interesa. No te interesa su vida. No te interesa, bueno, la salvación es individual. ¿Lo han escuchado? Uy, eso puede ser una evidencia también que tú no eres creyente. Alguien que piensa de esa manera, porque la Escritura es clara cuando describe a la iglesia como familia, como un cuerpo. Si uno se duele, todos se duelen, ¿cierto? Así lo ve la Escritura. Acompáñenme rápidamente a 1 Corintios, capítulo 5, verso 4 al 5, sin perder de vista Mateo 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Verso 4 al 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, hablando de un pecador, de un hermano que no se arrepintió, el tal, sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La disciplina de la iglesia, la exclusión de la membresía es sacar a una persona que vive las sombras de su pecado y exponerlo a la realidad de su mal. ¿Con qué intención dice ese texto? Para que se salve. Tú estás haciendo un obstáculo, quizás, al no reprender el pecado del otro, o la iglesia no excomulgarlo, tú estás haciendo un obstáculo para que ese hombre o esa mujer quizás se salve. Quizás ella estuvo engañado por años en una iglesia creyendo que es cristiano y vive una vida pecaminosa, y la excomulgación lo despierta. ¿Qué es esto? Para que se salve. Y por medio de eso, wow, no lo había visto así, no había visto la grandeza del Señor. El evangelio no lo había entendido. Y la amonestación, la excomulgación, lo utiliza para salvación. Pablo dice, porque si es posible que su espíritu sea salvo en el día del Señor, entonces el propósito de la excomulgación, de la disciplina, es que se salve. Pablo está pidiendo a los corintios como iglesia esto. ¿Se lo está pidiendo a los pastores? A la iglesia. ¿Por qué? Porque el concepto de la disciplina eclesial es que sea congregacional. Las llaves del reino, ¿se acuerdan? La tiene la iglesia. Las llaves del reino la tiene la iglesia. No, bueno, que los líderes se encarguen. Ah, mira, el pastor no ha visto que ese hermano o hermana está pecando. Está pecando. Esa es la iglesia. Ve tú con él, si no te escucha, 2 o 3, y después ya habla de la iglesia. ¿Ve que en el proceso no habla de líderes? No habla de líderes.
Esto es una responsabilidad de la iglesia. Pero, ¿con qué autoridad la iglesia hace eso? Con la autoridad que Cristo le dio a su iglesia para aplicar disciplina. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Atar y desatar en el contexto se está refiriendo a la autoridad que Cristo le confirió a la iglesia, de incluir o excluir a una persona de su membresía. La decisión de la iglesia toma un acto disciplinario y por la forma de los verbos que vemos en este texto, se podría traducir de esta manera. Y es, la decisión que ustedes tomen con respecto a esta persona luego de haber pasado por el proceso, 1, 2 o 3, y luego a la iglesia, ya había sido atado en el cielo. Ustedes solamente están confirmando lo que ya el cielo hizo. ¿Por qué? Porque el cielo que hizo dio el orden para disciplinar a una persona o excomulgarlo. El cielo en su mente ya había dado de esta manera. Sí, aquel hombre o aquella mujer que está pecando, retírala, no se arrepintió, retírala, tenla como gentil y publicano. Nosotros, la iglesia local, la iglesia bautista reformada Trono de Gracia, como todas las iglesias locales, estamos hablando en nombre del cielo. Somos heraldos del cielo. Somos embajadores del cielo. Las verdaderas iglesias locales hablan en representación del cielo. ¿Lo habían visto así? ¿Quiénes son los que tienen, son columna y baluarte de la verdad? Exacto, no es el gobierno, no es la escuela pública, ni ningún tipo de otra esfera. Es la iglesia, es la iglesia. Y con respecto a esto, por eso es que a través de la iglesia, Dios confunde la sabiduría de los sabios. Porque la iglesia no es una junta de ángeles. Claro, la iglesia no se va a equivocar porque son ángeles. ¿Aquí alguien es ángel? No, para nada. Es una iglesia que comete errores, no es perfecta. Sin embargo, es la iglesia que habla en nombre del cielo. Dios lo determinó así, es su esposa. Jonathan Leeman dice lo siguiente: somos embajadas del cielo que han traspasado la barrera del tiempo. Cuando alguien está en la iglesia, está en el terreno del cielo. La embajada tiene autoridad para hablar en nombre del cielo. ¿Qué es lo que hace un heraldo? Comunica las verdades de su rey. Un embajador comunica lo de su nación, lo que dice su presidente, su primer ministro. Pero la iglesia, al mismo tiempo, es un lugar maravilloso. Siempre va a ser así. Pero no por la iglesia misma, sino por el dueño, amo, Señor y Salvador y Rey de la iglesia. Pues por eso que la iglesia es un lugar hermoso, maravilloso. Es por eso que la disciplina en la iglesia debe llevarse a cabo con dependencia del Señor en oración. Entonces, una iglesia, para aplicar disciplina, necesita una cosa, necesita sabiduría. Sabiduría para aplicar la disciplina. ¿Pero dónde encontraremos esa sabiduría? Exacto, en la palabra. Vayamos a Mateo 19, 20. 19, 20. Capítulo 18, verso 19, 20. Capítulo 18, verso 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Recuerden el contexto. Mateo 18 está hablando de disciplina de la iglesia. Esto no está hablando de repente. Ay, Cristo dejó de hablar de la disciplina y empezó a hablar de cosas que deseemos. No. El Señor Jesucristo no ha cambiado de tema. Él está hablando aquí de la oración y dice que cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Entonces debemos suponer o estar seguros, según el contexto, de que se refiere de manera particular a pedir sabiduría en el momento de tener que disciplinar a un miembro de la iglesia. Necesitamos sabiduría, hay que orar. Y aquí se está dando la seguridad que aun cuando la comunión de los creyentes esté formada solo por 2 personas, con respecto a la disciplina, aún estos 2 y estén de acuerdo entre sí, pueden definitivamente contar con la dirección del Señor que acaban de pedir. Ellos se pueden estar seguros, Señor, estamos haciendo todo según tu voluntad, según tu Biblia. Yo puedo estar seguro que voy a contar con la sabiduría necesaria porque lo estoy llevando a tu escritura para tomar esta decisión. Cuando ese proceso se está llevando a cabo en el nombre de Cristo, es decir, bajo la autoridad de Cristo, siguiendo las enseñanzas de Cristo, Él está allí en medio de ellos, supervisando y aprobando y poniendo su sello de aprobación sobre lo que estamos diciendo o lo que estamos pidiendo. La iglesia no es un club, para nada. La iglesia es una familia, un cuerpo, y es el cuerpo de Jesús, no es cualquier cuerpo, es el cuerpo de Jesús. Una comunidad en la que ningún miembro puede desentenderse de los otros. ¿Qué pasaría cuando vemos, y esto es una ilustración que hemos dicho constantemente, un cuerpo desmembrado? ¿Qué pasaría? Eso es algo horrible, ¿cierto? Dios nos llama a estar unidos, somos un cuerpo. ¿Qué pasa cuando una familia está sana, cuando está desunida? No, de hecho es una característica de que esa familia está destruida. No, el papá no se habla con el hijo, la mamá no quiere ver a la hija, las hijas andan por su lado. De hecho, cuando nos cuentan esas historias, decimos, qué triste esa familia. Pero no pasa así en la iglesia. La iglesia somos una familia que están unidas entre sí, que somos un cuerpo. Porque esto sería incoherente a nuestra profesión de fe. No, eso no me importa. Eso es incoherencia. Aquel miembro no me importa. ¿Tú se imaginan que, bueno, hermano, bienvenido? Qué bueno tenerlo aquí. Gracias. ¿Soy nuevo? ¿Usted es nuevo aquí? No, yo soy miembro de la iglesia. ¿En serio? ¿Cuándo pasó eso? No, bueno, sí, hace 7 años. ¿Qué? ¿Eres miembro de la misma iglesia? No puede pasar eso. Yo no estoy diciendo que van a tener la misma interacción con todas las personas de la iglesia, ni con todos los miembros. Somos más cercanos unos a los otros, pero tienes que conocerlo. Tienes que conocer a tu hermano. La iglesia de Cristo no es un club. El club, bueno, se le venció la membresía, más nunca lo vi. No, tú tienes la responsabilidad que te importe cada uno de tus hermanos. Son miembros de la iglesia ha confirmado que son creyentes. ¿Por qué no lo conoces? Porque no te importa. O peor aún, yo voy a estar aquí calladito para que nadie sepa mi vida. No quiero que me gobierne. Eso de Mateo 18 yo no estoy de acuerdo. Característica que no has entendido que es una membresía ni que es un cuerpo. Es imposible, es incoherente. La iglesia está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Ciertamente vivimos aquí, pero no pertenece al mundo. Estamos aquí para extender el dominio del Rey Jesucristo a través de la predicación del Evangelio del Reino. Somos heraldos para comunicar estas verdades en todas las esferas donde vivamos. Y tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Pero
Si no lo haces conforme a la Escritura, tú estás confundiendo al mundo. Tú estás confundiendo al mundo. Si un miembro que vive en pecado constante no es disciplinado, él está confundiendo al mundo. Hermano, ¿qué haces? ¿Por qué vives de esta manera? Yo he vivido así años y nadie en la iglesia me ha dicho nada. Tenemos que ver, es un termómetro de la realidad de la iglesia. Espero que Trono de Gracia jamás llegue así. Pero los líderes, los pastores, no solo son los responsables de eso, según esto, ¿quién? La iglesia. Por eso es que creemos en el congregacionalismo, donde la iglesia tiene las llaves del reino. Y esto quiere decir todos los beneficios, pero también todas las responsabilidades. Desde cuidar lo que se dice desde el púlpito hasta la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amén, amén. La iglesia está para proteger los límites de ese reino. Los límites de ese reino. En las iglesias locales, cuidándonos unos a los otros. En amor. En amor. Y para eso, para que eso sea posible, no solo es que la iglesia sea pastoreada por hombres fieles. Es necesario que la iglesia esté compuesta por miembros fieles. Me gustaría meditar o dejar a ustedes dos meditaciones. La primera, si soy un miembro fiel, vamos a ponerlo así, mejor vamos a dividirlo, porque sé que algunos están en el proceso de optar por la membresía. Si yo, un miembro fiel o un posible miembro fiel de la iglesia local, está cuidando a sus hermanos en Cristo y dejándose cuidar. Yo estoy cuidando a mis hermanos en Cristo, importante también, y dejándose cuidar. Porque alguien quizás a veces activo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Hermano, aquí. Oh. Pero cuando le dicen, hermano, usted lo está haciendo mal. No, usted meta en mi vida. Cuidando a tus hermanos y dejándose cuidar. Eso es lo que hace un miembro o un futuro miembro fiel. Llámense, comuníquense. Cuando vean algo extraño, que eso sea como mi hermano aquí, Moisés, que es experto en inglés, una red flag, exacto, una bandera roja. Cuando ves un comportamiento así, no esperes, llama, pregunta, quizás no sea nada, pero eso es que alguien está preocupándose por ti. Y no esperen, bueno, voy a esperar aquí para que alguien se preocupe por mí. No, sé tú preocupándote primero por otro. Siempre en la escritura se destaca algo. ¿Es mejor dar que? Exacto, siempre está dando. No esperes recibir. Cuando te den gloria al Señor, pero tu responsabilidad como cristiano, el Señor la pone primero. Y es, tú ve, tú da. Siempre. El cristiano siempre está buscando cómo ayudar a las personas, sea financieramente, sea en oración, ánimo. Estamos pasando por momentos muy duros como nación, necesitamos mucho ánimo. Jóvenes que están desanimados porque ven una realidad futura, bueno, anímalo con la escritura. Ánimo, si te vas a poder casar, si vas a poder tener esto, aquello, lo que sea. Ánimo con la escritura, ánimo. Aquellos que están luchando con pecado, ánimo, acompáñenlo. Ánimo, eso lo hace un miembro fiel. Y la segunda, ¿cuáles son las áreas en las que yo debo trabajar y mejorar como un miembro en dependencia del Espíritu Santo para que esta iglesia local pueda extender y avanzar hacia el cumplimiento que Dios tiene cuando trabajo en la iglesia? ¿Cuáles son las áreas que yo debo trabajar y mejorar? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Para que la iglesia local pueda extender y avanzar
hacia el cumplimiento del discipulado de las naciones. Y wow, hermano, esa meditación es difícil porque no sé cuáles son mis deficiencias. Bueno, tú tienes un cuerpo aquí. Nosotros tenemos muchos puntos ciegos. El cristiano se caracteriza por tener puntos ciegos. Para eso tienes hermanos. Para eso tienes familia en la iglesia. Wow, hermano, mira, tú tienes dones aquí, tienes desarrollado, pero te faltan estos. Hermano, o cómo mejorar esos mismos dones, sea que sea. Y eso crea realmente una relación óptima. ¿Y el propósito de esto cuál es? Que crezca, sé la mejor versión de ti. No, es para darle la gloria al Señor por Cristo, porque si nosotros somos su esposa, nosotros tenemos que ser la ayuda idónea de nuestro esposo. Esa es la intención principal y genuina. Porque la membresía debería decir a todo lo que dice el Señor Jesucristo, sí, amén. Sí, amén. Sí y amén. Eso es la responsabilidad que debe tener una iglesia local. Entonces, ¿qué vimos? Es importante que una iglesia cumpla la disciplina eclesial. Por supuesto, por supuesto. Estamos guardando los límites del reino de Dios. Estamos diciendo, esta persona sí es cristiana genuinamente, y cuando no lo es, se excomulga. No, no lo es. Ella no es cristiano. Y quizás se salve. Y vuelva a ser parte después de que se arrepienta. Antes no era creyente, ahora sí lo soy. Amor, 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 amor. Así que cuando la iglesia local disciplina a un pecador, es por amor. Por amor a nuestro Señor y por amor a su alma. Para gloria de Dios y el beneficio del prójimo. El propósito del hombre. Disfrutar de Dios, de Él. Glorificar su nombre por la eternidad. Y disfrutar de Él para siempre tiene que ver con esto. Yo disfruto de mi Señor sometiéndome a sus estatutos. Él cuida a su iglesia a través de la palabra que vino del cielo. Y termino con esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12 al 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12 al 13. Dice la palabra del Señor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor para con los otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. El objetivo de la disciplina de Dios, por parte de Dios, es que su iglesia sea santa. Ese es el deseo. Dios nos ama y el brazo que usa muchas veces es la disciplina eclesial, la cual protege a su iglesia del error, de la impureza, llevándola a la santidad. Porque Él quiere que nosotros seamos reflejo de Cristo en la iglesia, en cada lugar que estemos. Oremos.